Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivimos rodeados de imágenes que no dicen nada. Tenemos que hablar de foto. De Foto, un podcast creado y producido por la revista Exit, donde los fotógrafos nos hablan de fotografía. Capítulo 7. Pablo Genovés, el coleccionista de imágenes. Las imágenes de Genovés no solamente hablan del paso del tiempo, hablan del lugar que nosotros ocupamos en ese movimiento. La mezcla entre imágenes del pasado y las catástrofes ecológicas del futuro, el mundo de un ayer de cultura, de ciencia y de fe, y las de un futuro extraño, misterioso y solitario, definen su aproximación a la idea del desarrollo de la humanidad. Viene otro tiempo lleno de belleza, pero de una belleza a veces apocalíptica. Viene un mundo nuevo a partir del fracaso de las utopías, de la decepción de los hombres sobre ellos mismos. Vivimos en un mundo de imágenes que dejamos olvidadas detrás de nosotros. Genovés las reúne y en un puzzle mágico, donde se unen realidad e imaginación, construye escenarios que, como los sueños, hablan de nosotros, de nuestros deseos y de nuestros miedos. Un lugar tan diferente como es su propia obra. Pablo Genovés, bienvenido a De Foto. Vamos a hablar de foto. Vamos a hablar de foto con un fotógrafo que estaba en los márgenes de la fotografía y en el territorio de la imagen, tal vez. Sí, bueno, gracias Rosa por invitarme. Yo en realidad me considero muy fotógrafo. Desde los 15 años mi padre compró una buena cámara de 6x6 y me puso a reproducir sus cuadros porque tenía mucha manía al fotógrafo que se lo hacía. Y ya aprendí a revelar, de hecho ya las fotos aquellas que hacía eran muy profesionales, era para el trabajo de Juan, incluso para los catálogos y todo, ¿no? Aprendí deprisa, después hice algún curso y fui aprendiendo más, pero después estuve trabajando como fotógrafo de publicidad. Entonces yo siempre me he considerado muy fotógrafo, es decir, me encanta, de hecho ahora he vuelto un poco casi por afición a las cámaras grandes de gran formato. Hubo un momento que yo creo que eran los años 90 que apareció Photoshop y para mí fue un poco liberador el hecho de poder intervenir de una manera muy radical las imágenes. Es la fotografía, pero en tu caso, tal vez más que en el caso de otros muchos fotógrafos, el arte, el mundo del arte, el interior del mundo del arte, dijéramos, ya que no solamente tu padre era artista y un artista importante, sino que tu madre era profesora de arte y tus hermanas y tú también sois artistas. Entonces, realmente desde niño has debido vivir entre artistas, oyendo, viendo y viviendo en un ambiente un poco especial. Siempre fue así. De hecho, yo al principio creí que no iba a ir por ese camino, pero incluso cuando estuve trabajando en el estudio ese de fotografía, que estuve varios años, pensé que iba a ser simplemente un asunto para poder vivir de algo, ¿no? Pero después, a raíz de que me voy a Inglaterra, sí que había una pulsión interior ahí, una necesidad de expresarme, que creo que tiene que ver con lo que es ser artista, porque fotógrafo somos ahora mismo todos, pero una cosa es ser fotógrafo y hacer lo que te dicen, hacer un encargo, y otra cosa es ser artista, que es otra cosa que para mí ya la técnica es secundaria, ¿no? Eso es un tema que rara vez se saca, pero efectivamente la fotografía se empieza a catalogar como arte a partir de que en el MoMA deciden que toda la fotografía documental, toda la fotografía antropológica, arqueológica, se catalogara como objeto de arte. Entonces, a partir de entonces, parece como que toda imagen fotográfica es una obra de arte, pero realmente sabemos que no es así. Pues efectivamente, solamente tienes que hacer la prueba de ir con tu móvil y hacer un intento de un retrato de un paisaje. Siempre el resultado no es la sensación que tú tienes delante de ese paisaje, ¿no? Entonces, desde el momento que tú ya tienes que reinterpretar una toma, la toma es en sí misma una reinterpretación de la realidad, pues ya ahí aparece qué quiero yo contar, qué quiero yo expresar,
sea un paisaje, sea como ejemplo simple, pero sea sobre la vida. Yo creo que un artista es alguien que tiene la necesidad intrínseca, es decir, una necesidad física casi, de explicar a los demás con objetos artísticos cómo ven la existencia, cómo ven su vida, cómo ven la de los demás, cómo ven lo que tienen alrededor. Entonces, yo creo que por ahí va esa distinción entre artistas y no artistas. Comentábamos que tu vida, tu origen es un mundo de arte, pero es también un mundo donde lo social, donde lo político es muy importante. Yo diría más que lo político, lo moral o lo ético está muy presente y de alguna manera sigue estando en tu fotografía, de una manera más abstracta. Sí, con mi generación llega la democracia, 17 años tenía yo, y esa generación que ha vivido el final del franquismo y de la represión política y social y cultural y de pronto descubre pues la libertad, un poco el principio de la libertad. Entonces esos años tan fascinantes de la historia de la cultura y de la política española, pues yo los viví, claro, en lo mejor de mi vida, digamos, de cuando estás más permeable a todo, ¿no? Todo es nuevo. Entonces esa idea también de una familia muy de izquierdas, ¿no? Mi padre y mi abuelo, todos bastante de izquierdas, muy involucrados políticamente. Pues bueno, vivimos lo que muchos españoles, todo el proceso de aterrizaje con respecto a la realidad que realmente había. Entonces sí, por supuesto que para mí el lado político o sociopolítico o antropológico, como quieras llamarlo, me parece que es de lo que habla siempre el arte, porque no te puedes separar hacia la generación del futuro o a la generación del pasado, sí que lo puedes hacer, pero entonces estás completamente obsoleto, ¿no? Entonces, bueno, quieras o no, vas cargando con tu época. Tiene mucha importancia también en tu vida los viajes, la estancia. No tanto viajes como tus estancias en otras ciudades, que no son simplemente otras ciudades, son otras culturas. Primero es Londres, después de alguna manera Nueva York y finalmente en Berlín, donde de alguna manera vives en paralelo con España. Este tipo de cambios o de choques culturales, ¿no?, que ahora pueden parecer más normales, pero en aquel momento era como un salto en el tiempo, ¿no? ¿Cómo te influyen o cómo hace que tu trabajo cambie? El primer shock en ese sentido que tuve fue con 15 años, que mi padre, por motivos políticos, nos fuimos todos a vivir a Londres. Mi padre tenía una galería internacional que nos apoyó muchísimo en ese cambio y estuvimos un tiempo en Londres largo. Y yo recuerdo, vamos, el primer día que llegué, como es el que llega a... Es que vivíamos además cerca de King's Road, en los años 70, King's Road, pues ya te puedes imaginar lo que era aquello. Y el día que llegamos, mi padre, mi hermana y yo iba dando gritos por la calle. No me lo podía creer que hubiese gente vestida así, gente así, esa ciudad, esa maravilla que era pues claro, la gran diferencia que había con respecto a la España que yo había vivido, que era una España muy privilegiada, pues colegio estudio, no sé qué, es decir, un poco una España de élite, ¿no? Y desde entonces pues siempre ha sido así. Es decir, cada vez que he tenido vida en otros países siempre he intentado ir a donde un poco estaban pasando las cosas, donde iban todos. Por ejemplo, de Berlín, pues era el momento en que Berlín no iban los españoles, iban todos, iban los americanos, iban los alemanes, iban... Es decir, que siempre un poco al reflujo de esa llamada de la cultura, ¿no? De jóvenes habíamos ido de niños a Ibiza, por ejemplo, que eso fue un contacto con el extranjero permanente, largos veranos en Ibiza, y claro, el contacto con todos los artistas internacionales que estaban por allí. Yo estuve en una fiesta que me dijo mi padre, tú de niño has estado en una fiesta que estaba en Pink Floyd. Pues ese era el nivel, es decir, que yo, digamos, no iba de cero, pero de eso a llegar a realmente a estar rodeado de eso, pues bueno. Pero bueno, también les pasaba a muchos americanos que iban a Nueva York, que eran unos palurdos de pueblo que llegaban a Nueva York. Es decir, que tampoco hay que centralizarlo en España, qué mal, no. En Francia hay sitios que son súper paletos y súper horrorosos. Es verdad que siempre han tenido más libertad que nosotros. Sí, no solamente la libertad, sino de alguna manera la curiosidad también, ¿no? Las ganas de aprender, de cambiar. Sí, y yo lo que siempre he notado es la gran diferencia de la burguesía española
a la burguesía europea o la burguesía americana más culta, ¿no? Ese choque cultural tan grande que hay, nosotros siempre hemos tenido una burguesía muy paleta y muy ignorante y muy poco culta. Entonces eso para el arte ha sido terrible. Vamos, el otro día estaba en una exposición en Valencia sobre el Paso y en el manifiesto del Paso una de las cosas más básicas que decían, traer nuevos aires modernos a esta España. Que es que España no había coleccionistas, nunca, y no los ha habido, y no los hay. De alguna manera, tu obra también se sitúa en un lugar muy extraño dentro de lo que es la fotografía española contemporánea, pero no solo la española, también la internacional, como hemos sabido en ocasiones en Francia, ¿no? La falta de comprensión de tu trabajo viene un poco por esa, dijéramos, comodidad en lo conocido, ¿no? Sí, dentro de la fotografía yo siempre noté que había como un poco algo de reino de taifas, ¿no? De intento de, vale, si no está hecho con las coordenadas que marca la academia, digamos, no es. Y si transgrede, no es. Y si como una especie de catecismo fotográfico que ha durado hasta casi el principio del siglo XXI, ¿no? Bueno, yo creo que dura todavía en algunos momentos. Y en algunos momentos sitios, dura. ¿no? Tú, ¿cuándo empiezas? Tú eres sobre todo un coleccionista de imágenes. Esto fue una de las cosas que más me llamó la atención al principio de ver tu obra. Sí. Bueno, que eran imágenes que no eran tuyas, que tú tenías muchas imágenes. Tú luego te has definido de alguna manera como coleccionista de imagen y creo también haber leído en algún sitio que Josep Renau, en tu infancia, que pasó un tiempo en tu casa, te sorprendió a ti porque él coleccionaba imágenes. Sí, así fue. Cuando él vuelve a España, después de que, claro, él estaba pues refugiado en México y al final acaba en la RDA, él era un comunista anarquista rarísimo y del mismo barrio donde había nacido mi padre, un poco mayor que mi padre, pero el momento que viene él no tiene dónde ir y estuvo como 2 meses en casa de mis padres. Y entonces ahí tuve ocasión de hablar con él mucho y ahí a mí me abrió una puerta como de algo que estaba esperando, ¿no? Porque yo el hecho de haber siempre reproducido obra, cuando Renau dice, pues si tienes mucho catálogo, mucha clasificación de obra, puedes usar eso como bruto para tu trabajo, ¿no? Como material en bruto. Y bueno, abrió una puerta que posteriormente se concretó, ¿no? Porque además él contaba que tenía un archivo que iba de lo más grande a lo más pequeño, todo clasificado. Pero claro, él tenía la limitación del fotomontaje. Él tenía que partir de imágenes pues reproducidas en periódicos muy malos, con los puntos de la imprenta muy marcados, es decir, que estaba muy limitado. Cuando al principio de los 90 o así aparece Photoshop, yo ahí de pronto digo, anda, pues todo esto que yo quiero hacer, puedo utilizar Photoshop, que queda como si fuese una realidad casi verosímil, ¿no? Aunque sepas que no, hay una tendencia del cerebro como a creértelo, ¿no? Un retoque fotográfico, incluido un collage, ¿no? ¿Pero qué tienes tú de herencia del collage? Sé que no te gusta mucho el concepto collage, pero ¿hasta qué punto todas estas imágenes que tú guardas, no sé desde cuándo tienes la primera imagen con intención de construir una colección o un archivo? Pues no sé, serían yo creo los 80 o así. Pero después también he sido muy inestable en esa colección. Es decir, que a veces la colección son de imágenes que yo hago. Concretamente ahora que he cambiado, he dejado el agua y... Entonces lo que sí que estoy haciendo es como ser un coleccionista de otras obras de arte. He vuelto como al principio, como a la reproducción de obra de arte, en todas sus versiones, objetos, obsoletos, como una postcivilización. ¿Y qué pasa con lo que creamos cuando creíamos en que algo tenía una verdad y soñábamos con que releía y explicaba algo que eran nuestros anhelos, nuestras... Es decir, creo que eso se ha perdido. Entonces esas imágenes que yo coleccionaba eran un poco en función de una idea y ahora se han convertido en material bruto para
algo que es casi intuición o casualidad. Por ejemplo, la casualidad creo que siempre me ha interesado mucho. Es decir, cuando no había digital, por ejemplo, yo trabajaba mucho con diapositivas que hacía proyectadas sobre cuadros que hacía, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo del principio. Lo iba proyectando hasta que dos se unían, casi de manera casual. Buscar la casualidad entre varias imágenes, que es un poco fotomontaje, pero en este caso con Photoshop puedes tú hacer fotomontaje de tus propias imágenes o imágenes simplemente utilizadas. Esa nueva forma de hacer, que creo que nos pasa a todos los fotógrafos, porque con el tiempo se ha visto que no hay fotógrafo que no retoque sus imágenes. No hoy en día, desde el momento que aparece Photoshop. Es que hay muy poquitos. O la escenificación, ¿no? Es otro tema, que tú eres experta. Sí, no hay nada, la idea de la verdad, de lo auténtico, de lo real, claro, esa murió hace tiempo, ¿no? O sea, ni siquiera un retrato es auténtico. Desde el momento en que nosotros mismos no nos reconocemos en un autorretrato, ¿no? O en un retrato que nos haga otra persona. En el momento en que no reconocemos nuestras propias voces porque las oímos desde fuera, desde otro sitio al habitual, ¿no? Al final todo depende desde dónde se mire y del paso del tiempo, de las circunstancias, de muchas otras cosas. Bueno, al final lo más real puede ser una abstracción. Claro, imagínate la primera toma de un ser humano, ¿no? El primer ser humano que se fotografía tiene que estar 5 minutos ahí quieto. Pues ya, ¿qué tiene eso de retrato? Si tú te tienes que estar 5 minutos quietos, no es un retrato, es una escultura de ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que esa asociación con la realidad que se le ha dado por los medios, ¿no? Yo creo que eso ha tenido que ver con la noticia, con el servir a la noticia, al acontecimiento, que la fotografía ha estado ahí tanto tiempo sin ser arte. Pero pasa que la fotografía tiene algo mágico, no solo en el laboratorio, sino también en esa posibilidad de vernos a nosotros mismos desde fuera. Es decir, para mí, cuando supe que estando Caetano Veloso, el músico brasileño y poeta, en la cárcel, cuando la dictadura de los generales, su mujer fue a visitarle en la cárcel y le llevó la primera foto en color que se había hecho de la Tierra desde el espacio. Se le enseñó una foto pues, de un periódico, de una revista, que era nuestro mundo, donde nosotros estábamos dentro. Él estaba dentro de esa bola azul, dentro en un lugar chiquitito, en una celda, no podía ver nada, hizo una famosa canción y todo esto. Parece ser que a él eso le trastocó. Y yo pienso que a veces somos muy poco sensibles al impacto de lo nuevo, al impacto de lo que antes no existía, y que de repente un día tú tienes encima de la mesa la foto de la Tierra, ¿no? Y que nunca antes nadie lo había podido ver. Esto es un paso mucho más brutal que llegar a la Luna, posiblemente. Sí, es verdad. Claro. Y la fotografía da esos pasos cada cierto tiempo. Ahora fíjate cómo estamos mapeando nuestra vida, ¿no? Es un extremo de la fotografía casi perverso, ¿no? Que nos encadena porque todo el mundo puede saber dónde has estado, dónde has... Entonces, cuando los algoritmos que van a regir el mundo, ¿no? Porque ya es así, ¿no? 4 supermillonarios que van a regir el mundo con unos algoritmos. La fotografía ahí tiene un papel, bueno, Fontcuberta es experto en explicar todo esto, pero ahí hay un papel de la fotografía tiránico, ¿no? De pronto la fotografía se convierte en nuestro enemigo. Hace poco en París, que expuso mi padre, y fui al Museo d'Orsay, quería yo hacer unas fotos de un cuadro, tal. No solamente no me pude acercar al cuadro, sino que me di cuenta que la gente no estaba allí, que a lo que iban era hacer las fotos. Hacían las fotos y se iban. Muchos, ¿no? Otros no. Pero pensé, qué tiranía tan grande, ¿no? Es como el algoritmo este que nos obliga a postear permanentemente, a ser parte de la gran cadena, ¿no? De Instagram o de Facebook o de lo que sea, ¿no? ¿Hasta qué punto esas imágenes que todos tomamos del mundo sustituyen al mundo? No, yo no creo que sustituyan, yo creo que nos encadenan. Es mucho peor. Es decir, por supuesto que sustituyen, pero además nos encadenan. A tal punto que, bueno, tu libertad prácticamente ya... Hay personas que su vida la hacen para que los demás les vean. Que hay más horroroso que eso, ¿no? Vamos, la libertad como se entendía en el siglo XIX, yo creo que ha desaparecido. Y ahí en la fotografía hay mucho que contar, porque la fotografía en el siglo XIX y hasta el XX también está influenciada por esa idea de libertad personal y esa idea de
acontecimiento transmitible para contar algo interior, ¿no? Algo personal. Cuando eso ya desaparece, porque lo que es una obligación para ser, porque si no pones en Instagram no eres, has entrado en una dimensión del ser humano muy problemática, vamos, muy quizá para pensar. Yo creo que de final, creo que de una humanidad que no tiene ninguna solución de arreglo, realmente lo pienso así. Bueno, tú eres un poco negativo, Sí. siempre en uno de tus penúltimos trabajos, posiblemente del que luego hablamos, se ve, pero cuando tú empiezas, o las primeras series tienen bastante contacto con el cine. Sí. Son fotos en color, alegres, todas muy del futuro, en vez de en un mundo donde la fotografía era blanco y negro, era documentalismo, era todo un poquito triste en general, la Escuela de Madrid, pues la posguerra, el hambre, la España oculta, todo ese tipo de mirada al pasado de alguna manera. Tú apareces casi como un niño que juega, casi trayéndonos un mundo de colores, un mundo alegre, ¿no? Y recuerdo algunas obras que utilizando objetos como pequeñas pulseras, construyes unos mundos fantasmagóricos en paisajes que luego resultaron ser de postales, pero construyes mundos que el espectador reconoce, pero en el que suceden cosas imposibles, como una invasión alienígena, que es una pulsera inocente, ¿no? Toda esta manera de cambiar el significado a las cosas por una reinterpretación de formatos, de tamaños, de lugares, eso genera un mundo abstracto, un mundo diferente, un mundo nuevo, de evasión tal vez, o de premonición. Sí, esos son los años 90, creo, y estoy muy fascinado por todo este mundo nuevo, como nos pasó a todos. Es decir, yo creo que la civilización occidental se fascina tanto con los coches que iban a toda velocidad, empieza por ahí, ¿no? O los trenes, y ya no deja de fascinarse, hasta ahora. Ahora de pronto una inteligencia superior a la nuestra, a la que vamos a abrir nuestras carnes y nos va a convertir en esclavos. Pero sí, yo estaba fascinado en esa época porque pensaba, además yo lo hacía desde un sitio que era como somos pasado y somos futuro y tenemos donde soñar. Y ahí sí que no hay ninguna actitud negativa, es al revés. Para mí era un mundo de fascinación, como digo antes. Y después, bueno, entro ya más en esto de las inundaciones que hago y tal. Ahí yo creo que tomo conciencia de la realidad de los humanos, un poco. Y usando casi prácticamente lo mismo, esos elementos los quito y añado el agua, pero añadiendo la misma base, digamos, de datos, que son estas postales que yo tengo, vamos, tendré muchísimas, todas clasificadas, tengo cajas y cajas. Usando esto como base, intento contar el siguiente momento histórico. Bueno, empiezo a oír del cambio climático, empiezo a oír de la destrucción de todas las especies, de la mitad de las especies, empiezo a oír de, bueno, todo lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que de pronto nos damos cuenta que este mundo maravilloso por venir no es tal, ¿no? Entonces sí que es verdad que entro en un lado, en una parte más pesimista. Esa serie la he acabado con ya la destrucción, cuando se va el agua y queda todo destruido. Y después ya todo lo nuevo que he hecho, que es desde la pandemia, ya no lo estoy publicando, porque me he dado cuenta que no quiero que mi trabajo se vea por primera vez en un móvil. Entonces ahí me he parado y llevo como desde la pandemia, pues eso, ¿ya cuántos son? 4 años haciendo mucho trabajo, tengo mucho hecho, pero también creo que ha habido como un cambio histórico muy grande a partir de la pandemia. Creo que ha habido un cambio generacional enorme en todo. Y entonces todavía estoy como recuperándome un poco, encontrando que quiero ser un artista que hace un libro cada 5 años, quiero hacer una exposición que la vean 50 personas, o 100 o 200. Entonces estoy un poco ahí como que me he quedado un poco trastocado. Y creo que no solamente yo, sino toda una generación de artistas fotógrafos, es decir, gente que a lo mejor no ha llegado a vivir de su trabajo, pero bueno, ha tenido como una doble dedicación. Y estamos todos un poco
en espera. Ahí, fíjate, incluiría las galerías, incluiría los comisarios, incluiría, por supuesto, Exit y las revistas. Estamos todos como, ¿qué es esto nuevo que viene y por dónde se coge esto? Yo lo que puedo ver con esta transformación de tu fotografía o de tu mirada, porque a fin de cuentas lo que se transforma es el ojo que mira y el ojo el que hace, ¿no? Es curioso cómo llega un momento, tal y como tú lo has contado, que pasas del color al blanco y negro, de cosas alegres o divertidas o bromas o unas cosas bonitas simplemente, porque sí es cierto que todo tu trabajo no ha dejado de ser hasta ahora unos objetos bellos, ¿no? Unos objetos que han gustado y han conseguido que al público los quiera tener de alguna manera, ¿no? Pero llegado a este momento, con la destrucción, lo que a mí se me hace más llamativo es cómo tu fotografía, que es una fotografía absolutamente subjetiva, que es una fotografía no real, es decir, es una fotografía creada donde no hay nada, o sea, creada de otras cosas, siempre de las imágenes fotográficas, pero creada como un gran mago que las crea en su laboratorio, en su estudio, hace recorta y pega. Todo esto al final acaba siendo más documental de la época que la fotografía que se toma a pie de calle. Es decir, tu trabajo documenta unos cambios, no solo tu trabajo, el trabajo de otros artistas como tú, que se apartan de la supuesta realidad y no caen en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos acaba remitiendo a imágenes clásicas, sino que creando esas imágenes tú te conviertes en una especie de cronista social o sociológico del momento, mucho más apegado a la realidad y a los problemas que esa realidad nos trae que un fotoperiodista, un fotoreportero. Pues esa ha sido mi idea en realidad siempre. Inconscientemente he tenido la necesidad de contar lo que pasaba y como no soy un gran orador, pues lo contaba con imágenes. Y pienso, cuando estoy trabajando, que es esto a las tardes, ¿no? Porque yo empiezo después de una pequeña siesta que me hago después de comer y hasta a lo mejor la 1 de la mañana, o decir, eso tienes que encontrar un poco tu momento creativo, cuándo es, ¿no? Pero la mayor felicidad que yo tengo son esas tardes, ¿no? Todo lo demás me parece casi secundario. Si yo no dispongo de esas tardes, me voy agriando el carácter, todo en mi vida, no tiene sentido nada. Entonces, en esa intimidad y esos pequeños momentos en que te sientes como un poco Dios por 10 minutos, 5 minutos, que ves aquello y ha salido y dices, esto explica lo que yo siento. Pues para mí son como, no sé, la necesidad de un artista. Es que los artistas, claro, cuando eso el sistema lo reconoce, pues ya dejan de pagarte, dejan de comprarte, porque dicen, no, si lo van a hacer igual, como los músicos, ¿no? Ya nadie les paga, solamente tienen que ir ya casi por la calle a que les den monedas. Vuelven a su... Entonces, a su origen. Y los artistas, pues parecido, ¿eh? Es decir, 4 artistas y 4 reyes dándoles dinero, y el resto muertos de hambre. Con la gran destrucción, lo que se está destruyendo en tus imágenes, nunca hay personas, es siempre el lugar de la cultura. O sea, claro. De alguna manera, el museo, el palacio, las bibliotecas, salones maravillosos, arquitecturas lujosas, esto es lo que corresponde a la cultura, a la humanidad. Y esto es lo que la naturaleza, de alguna manera volvemos a la lucha entre lo artificial y lo natural, la naturaleza y lo que el hombre construye, entre la cultura y la naturaleza y la realidad dura, choca, se enfrenta y vence la naturaleza. O sea, efectivamente, lo has explicado muy bien. Así es. Es decir, yo pienso que somos una civilización caduca, que vamos con un poco de mirada, ¿no? A lo mejor hasta llegamos a nuestros nietos y no ha pasado aún nada grave. Nos vamos a saber adaptar porque somos unos mamíferos muy adaptativos, pero realmente pensando en términos históricos, que estamos en el estadio terminal. Es decir, que la evolución humana ha sido muy lenta y ahora la velocidad de destrucción es tan grande que como bien, de aquí a 5 siglos, vamos a poner así a lo largo, a lo mejor hay algunos humanos perdidos por ahí, o súper con tecnología mini, así como en islas, o vueltos a andar en busca de comida. Es como un poco la metáfora del gran fumador, el gran amigo fumador que todos tenemos, que el médico ya le ha dicho, como no dejes de fumar te mueres, y sigue fumando. Así veo yo la
la civilización nuestra, de Occidente. Tú sabes que hay gente que nunca se muere de fumar. Claro, pues bueno, pues esos serán los que queden, claro, que fumen, bueno. Pero la catástrofe también tiene unas leyes propias, ¿no? O sea, se ha visto en el cine y se ha visto también en toda la historia de la humanidad cómo de esas catástrofes siempre se resurge y siempre, bueno, en estos momentos con la alta tecnología que hay, yo no eres nada optimista al respecto, ¿no consideras No, que...? porque veo que es una tecnología que es dependiente de una energía que no tenemos. Si ya no podemos sacar el carbón, no podemos sacar el petróleo, digamos, los combustibles fósiles, nos tenemos que inventar de aquí a, ¿qué decirte?, 20 años, es que es así de urgente, una nueva energía y en cambio estamos gastando muchísima más energía. Es decir, la inteligencia artificial gasta energía como nunca ha visto. Es decir, que es que la cuenta no da, claramente. Y entonces, bueno, no sé, igual es que ojalá esté equivocado, ¿eh? Pero yo creo que, aunque esté equivocado, si los seres humanos somos capaces de darnos cuenta de las cosas y interactuar, vamos a decirle esa palabra, pues ya está bien que haya unos artistas que en plan suave, porque yo además creo que lo mío es eso que tú decías, como seductor y repelente, ese binomio siempre lo busco un poco, para que entres, bueno, pues que, no sé, Kafka está ahí y todos lo hemos leído, ¿no? Pues... Hombre, tú eres un producto puramente 100% cultural. Claro, claro. En ese sentido lo dices desde un lado, no desde occidental, el otro. Claro. Occidental y cultural. Entonces, digamos como que no tengo más remedio que... Bueno, además es que tampoco lo controlo tanto, si te digo la verdad. ¿Sabes? Cuando me pongo a hacer cosas, es que no las controlas tanto. Me pongo a trabajar, no, lo que va saliendo, lo que va pasando, ¿por qué he elegido esto y no he elegido lo otro? ¿Por qué ahora me interesan en los mercadillos los objetos que ya están a punto de ir a la basura? ¿Por qué estoy en eso? Pues en realidad no te diría que es un acto consciente, es un acto como intuitivo y por ahí me muevo. Ya vemos que el futuro del mundo es un horror, pero el futuro de tu obra, ¿qué estás trabajando? Has dicho que no la quieres enseñar, por lo que yo veo, lo que deduzco de lo que dices es que no ves mucha motivación, mucha razón en trabajar. ¿Para qué? ¿Para quién? Sí, bueno, me he dado cuenta que hay como el sistema de las galerías, todo esto, que de alguna manera un poco he abandonado, no sé por qué, pero no sé, me he parado con eso. Prefiero hacer una exposición en la que yo pueda, una exposición grande en la que pueda contar lo que quiero contar. Entonces, por ahí pero lo veo. Tu trabajo, por ejemplo, se basa en la obsesión, en la lentitud y la rutina. Sí. Pero sí. luego fuera de esa estructura laboral tuya, el resto también es rutina. Sí, los seres humanos somos muy de rutinas y es de hecho algo que un artista creo que tiene que evitar, no caer en la rutina, porque claro, tú tienes unos pequeños descubrimientos que hay momentos que te parecen muy grandes y enseguida dejan de ser grandes, pero esos pequeños descubrimientos son por otro lado tu condena, porque te atan, te limitan, no puedes avanzar, no te atreves a dar pasos diferentes, entonces eso... Creo que es el gran miedo de un artista, ¿no? El saber romper. Picasso era un ejemplo, ¿no? De cómo romper de tus propias conquistas, ¿no? No aferrarte a ellas. El mercado quiere que te aferres. Es decir, ahora mismo yo las inundaciones las puedo vender bien. Y he dicho, pues ya no hago más inundaciones, porque ya no me ponen a hacer nuevas, ¿no? Entonces... Yo sé que eso es malo para el mercado, muy malo. Hay un momento en que digo, ya no puedo hacer más esto. Sin embargo, mira, es curioso porque este proyecto radiofónico de hablar con fotógrafos se basa en que hay muchas imágenes, pero una imagen no vale más que 1000 palabras. A veces son 1000 palabras las que necesitas para entender una imagen. Entonces, en este momento concreto contigo hemos entendido que una obra que parecía ser ajena al mundo de la fotografía, que parecía ser incluso ajena al mundo cultural, que parecía que venía de Marte, era una obra que nadie enganchaba por ningún sitio, al final tiene un anclaje social, cultural y humano absoluto y total. Pues sí, así es eso, digamos que está fuera de mi control, no lo sé. Nunca he pensado en transgredir. Siempre es verdad que desde un principio encontré, cuando de joven, pues quería, además de las reproducciones de mi padre, hacer otras cosas, tal. Siempre está la realidad, se me quedaba ya caminos muy transitados, ¿no? Todo lo que me hacía
lo había hecho alguien, ¿no? Entonces esa búsqueda un poco de tu individualidad, bueno, pues abrí ese territorio que tampoco, vamos, hubo como yo miles, ¿no? Pero, ¿sabes? Creo que duró mucho ese tiempo de el camino ese fotografiado por todo buen fotógrafo que se precie, el camino ese es infinito, ¿no? La foto del camino infinito que la han hecho 5.000 fotógrafos, 20.000 fotógrafos, pues simboliza un poco que ahí detrás, al final del puntito ese del final del camino. Yo quería estar allí, no quería la foto del camino. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, un placer. A ti, Rosa, siempre ahí dándole. De Foto es un podcast creado y producido por Exit Imagen y Cultura. Escrito y narrado por Rosa Olivares con la colaboración de las voces de Rita López y Alejandro Quilón Gascón. Edición y dirección, Clara López. Guión y coordinación, Pablo Lara y Rosa Olivares. Música original, Miguel Lara. Diseño gráfico, Álvaro Pérez. Estudio de grabación y postproducción, Eva Technison. Puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web exitmedia.net y en las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Este podcast ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.